Bienvenidos a otro emocionante episodio de Tras la Última Frontera. Hoy nos sumergiremos en las hazañas olvidadas de un valiente y visionario conquistador. Diego de Agüero y Sandoval, quien dejó una huella imborrable en el Perú como capitán y fundador de la magnífica ciudad de Lima. Diego de Agüero nació en el año 1511, en el pequeño pueblo de Deleitosa, dentro del obispado de Plasencia, en la región de Cáceres, España. Proveniente de una familia noble, su padre, García González de Agüero, era un destacado capitán que había luchado en Flandes, mientras que su madre, María de Sandoval, se convirtió en su madrastra tras el fallecimiento de su progenitora. Fue en el año 1530, después de la capitulación de Toledo, que nuestro protagonista partió hacia las Indias en compañía del renombrado conquistador Francisco Pizarro. En su emocionante tercer viaje al Perú, Diego de Agüero participó en diversas batallas, destacando su valentía en lugares como Coaque, Puerto Viejo, la isla de Puná y Tumbes. Además, tuvo el honor de fundar la ciudad de Piura, dejando su impronta desde los primeros días de su travesía. Sin embargo, fue en la histórica toma de Cajamarca donde su destreza en combate y su coraje quedaron grabados en las páginas del tiempo. Fue testigo de la captura del poderoso emperador inca Atahualpa y, en un acto de audacia, logró obtener una valiosa recompensa por su participación en el rescate del Inca, nada menos que 362 marcos de plata y 8.800 pesos de oro. A medida que avanzaba en sus conquistas, Diego de Agüero se convirtió en el alférez real de Jauja, una ciudad que él mismo fundó el 24 de abril de 1534 y que se convirtió en la sede del gobierno de la Nueva Castilla. Su espíritu explorador lo llevó a acompañar a Pizarro en la toma del Cusco, donde se unió a Pedro Martín de Moguer en una expedición que exploraría el Collao y descubriría la majestuosidad del lago Titicaca. Una vez de regreso en el Cusco, entregó a Pizarro un detallado informe sobre su visión del altiplano y, como gesto de lealtad y amistad, varias cargas de oro con un valor estimado de 40.000 pesos. Enviado desde Jauja por el gobernador hacia Quito con un importante mensaje para Diego de Almagro, Diego de Agüero se destacó nuevamente en la guerra y participó activamente en la conquista de esta región. Su habilidad política y su persuasión lograron que Pedro de Alvarado cediera su ejército a Pizarro a cambio de 100.000 pesos, un acto que demostró la influencia y el liderazgo que Diego de Agüero había adquirido en esos años. De regreso en Jauja, y portando los mensajes de Almagro, Agüero ofreció a Pizarro el primer informe detallado sobre la provincia de Quito. Fue gracias a su consejo que Pizarro fundó la ciudad de los Reyes el 18 de enero de 1535, una ciudad que le debe su trazado endamero a la visión urbanística de nuestro intrépido protagonista. Además, colaboró con Pizarro en la fundación de Trujillo el 1 de marzo de ese mismo año, completando así otro hito en su extensa lista de logros. En el año 1536, Diego de Agüero se destacó como capitán de caballería durante el asedio a la capital inca por parte de Titu Yupanqui. Su participación en la llamada Guerra de los Llanos fue clave para pacificar regiones como Lunahuaná y Chincha, donde su coraje y destreza se pusieron a prueba. Además, lideró numerosas campañas militares en lugares como Yanacocha, Chinchaycocha, Carampoma, Chacola y Huarochirí, donde logró la captura del curaca Ninavilca, quien fue llevado cautivo a Lima como testimonio de su éxito. Diego de Agüero no solo era un valiente soldado, sino también un hombre de profundos lazos de amistad. Aunque inicialmente leal a Pizarro, abandonó su bando para informar a Diego de Almagro sobre su nombramiento como gobernador de Nueva Toledo. Sin embargo, su compromiso y lealtad hacia Pizarro lo llevaron de regreso a su lado, donde desempeñó un papel destacado en las conversaciones cruciales de Mala, donde Pizarro buscaba su consejo y le ofrecía explicaciones sobre los eventos en curso. El 6 de septiembre de 1538, la corona española lo nombró oficialmente capitán y confirmó su cargo como regidor perpetuo del Cabildo de Lima, una posición que ya ocupaba desde el 1 de enero de 1536. A pesar de su reconocimiento y posición privilegiada, no todo fue un camino de rosas para Diego de Agüero. Los seguidores de Almagro no le perdonaron su fidelidad a Pizarro y, tras el asesinato del gobernador, fue apresado por los partidarios chilenos de Almagro, quienes saquearon su lujosa residencia y dejaron su establo vacío. Almagro el Mozo intentó obligarlo a seguirlo al Cusco, pero nuestro valiente protagonista logró huir en Jauja y regresar a Lima, donde se encontró con Vaca de Castro y lo acompañó en la épica batalla de Chupas. La llegada del virrey Núñez Vela trajo consigo nuevos desafíos, y el Cabildo de Lima encomendó a Diego de Agüero la tarea de recibir al virrey en San Miguel,
desde Piura, acompañó al virrey hasta Trujillo, adelantándose para advertir al cabildo limeño sobre la dureza de las ordenanzas. Una vez más unido al virrey, Diego de Agüero entró triunfante en Lima, portando el palio real con el sello de la corona. Además, brindó alojamiento a su familia en su propia casa, demostrando su generosidad y apoyo hacia aquellos que lo rodeaban. Sin embargo, los acontecimientos tomaron un giro inesperado. Agüero se distanció de Blasco Núñez, y animado por los oidores, contribuyó a la captura y prisión del virrey. Como resultado, recibió la orden de llevarlo detenido al Callao y embarcarlo en un navío. Además, los oidores lo nombraron capitán de la compañía de jinetes que anteriormente pertenecía a Alonso de Montemayor. El 20 de septiembre de 1544, Diego de Agüero realizó su testamento ante Diego Gutiérrez, en el cual dejó constancia de su breve periodo como veedor y factor de la corona en Lima. Su última aparición en el Cabildo fue el 3 de octubre de 1544. Además de sus logros militares y políticos, Agüero también dejó un legado espiritual. Fue el fundador de la Capilla del Santo Cristo de la Conquista en el convento de Santo Domingo de Lima, una capilla que aún hoy en día es venerada por su contribución a la fe y devoción. Este intrépido conquistador dejó a su viuda, Luisa de Garay y Moniz de Perestrello, quien contrajo matrimonio con él mediante un poder en Lima el 30 de septiembre de 1539. Luisa era la hermana del destacado conquistador Antonio de Garay. El único hijo de Diego de Agüero, Diego de Agüero el Mozo, heredó su encomienda en Lunahuaná, otorgada por Francisco Pizarro en Jauja el 5 de noviembre de 1534. Esta encomienda contaba con 474 indios tributarios y generaba una renta anual de más de 3,000 pesos, además de tener el patronato de la mencionada Capilla del Santo Cristo.